Buen día, hermanos. Vamos a orar nuevamente. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos has permitido tener, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder congregarnos. No sabemos, Señor, el privilegio tan grande que es poder estar aquí juntos, Señor, congregados como un solo cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo. Y como decía mi hermano, Cristo en medio de nosotros. Amado Señor, te pedimos que nos guíes en esta mañana, que esta palabra sea edificación, Señor. Ayúdame, Señor, a que pueda ser un instrumento útil para tu gloria, Señor, y que cada uno de los que estamos acá lo seamos también, que podamos estimar tu iglesia como lo que es, lo valioso que es, lo precioso que es, Señor. No nos dejes desestimarla, ni apartarnos del valor que tú le has dado, entregándola a Cristo, y Cristo muriendo por ella. Señor, te pedimos esto en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente, un domingo más de congregarnos, de aprender del Señor, y quisiera invitarlos a un texto, 1 Timoteo, capítulo 3, y hoy vamos a hacer una pequeña pausa de la serie de Primera de Juan, porque mis hermanos, en oración y viendo lo que está pasando en la iglesia, notamos que hay ciertas necesidades que se deben cubrir, y la manera de cubrir esas necesidades, hermanos, es con la palabra de Dios. Si nosotros no creemos en la palabra, si nosotros no aprovechamos la palabra de Dios, nada nos va a aprovechar. No hay doctor, no hay arquitecto, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay consejo que pueda ser útil más allá de la palabra de Dios. Así que hoy quisiera hablar de un tema importante, como todos los temas que se han hablado desde aquí, mis hermanos, porque es el Señor hablándonos a nosotros. Y ese tema está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ese va a ser el texto en el cual vamos a estar en esta mañana. Vamos a meditar en él, vamos a contemplar la palabra del Señor y sus preciosas verdades. Esta epístola, hermanos, 1 Timoteo, es una de las epístolas que se ha llamado la epístola pastoral. Junto con 2 Timoteo y Tito, se han llamado así por dos cosas. Primero, porque están escritas a hombres que fungían como pastores, Timoteo y Tito. Timoteo allá en Éfeso, Pablo escribiéndole desde Macedonia, y Tito en Creta, pero no solamente por eso, sino por el contenido mismo de las epístolas. El contenido de las epístolas, hermanos, es pastoral. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí, si ustedes leen esas epístolas, están hablando de cómo debe conducirse la iglesia de Dios, cómo se deben elegir los ancianos, cómo se deben elegir los diáconos, cómo debe ser el trato entre hermanos, cómo nos debemos comportar, qué debemos hacer, orar, cantar, leer. Todo eso lo podemos encontrar precisamente en estas epístolas. Esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 67, después de que Pablo probablemente saliera de su encarcelamiento en Roma, estuviera visitando nuevamente las iglesias, y desde Macedonia entonces deja a Timoteo en Éfeso, y desde Macedonia le escribe probablemente esta epístola a Timoteo. Si ustedes han leído 1 Timoteo, que espero que todos la hayan podido leer, mis hermanos, les animo a que podamos leer la Biblia día a día, y a que por lo menos una vez la hayamos leído completa, de tal forma que cuando nosotros hablemos de la palabra del Señor, ustedes entiendan de qué estamos hablando todos. Porque como cuerpo, hermanos,
crecemos juntos. Una mano no se crece sola y el cuerpo pequeñito. Todos tenemos que crecer juntos como el cuerpo de Cristo, por lo que todos tenemos que seguir avanzando. Estudiamos, hermanos, de la familia y todos juntos tenemos que ir creciendo en nuestros hogares. Estudiamos de la adoración personal, cada uno de ustedes y yo tenemos esa responsabilidad. Pero estudiamos de la iglesia también, hermanos, y todos juntos debemos ir creciendo. No unos, no 10, no 20, todos, hermanos. Todos estamos exhortados a unirnos, a edificarnos, a seguir creciendo. Y eso es lo que precisamente Timoteo, la epístola de Timoteo, nos está diciendo en los primeros capítulos, centrado, por supuesto, en el poder del Señor Jesucristo. En Cristo como la cabeza de la iglesia, en Cristo como el que nos guía, como el que edifica su iglesia, porque las puertas del Hades, si alguna vez lo veíamos, no prevalecerán contra ella. Así que, mis hermanos, esto lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 16, cuando Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Otra manera en que la podríamos traducir es: ¿cuál es el misterio de nuestra devoción? ¿Cuál es? Ahí lo está diciendo luego, Cristo. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo es el motor de la iglesia, nuestro motor. Así que, mirando un poco de esto, luego de que Pablo ha enseñado a Timoteo sobre cómo debe conducirse, entonces le escribe y le enfatiza algo en el versículo número 15. Y quiero que lo lean conmigo, mis hermanos. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué, hermanos, debemos vivir como iglesia? ¿Por qué debemos saber cómo comportarnos? ¿Por qué debemos tener una conducta de tal manera, o de esta manera, o de otra manera? Y Pablo está respondiendo acá con 3 ideas muy importantes que vamos a estar tratando en esta mañana muy brevemente. La primera es porque es la casa de Dios. La segunda está allí porque es la iglesia del Dios viviente. Y la tercera porque es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, hermanos. Esos son ustedes y yo. Esos somos nosotros como iglesia local y las iglesias locales, las iglesias bíblicas. Cada uno de ustedes, hermanos, hace parte de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, de esta columna y baluarte. Entonces, vamos a tratar de analizar cada uno de estos puntos. El primero, con el que responde por qué debemos saber conducirnos en la iglesia, por qué debemos saber comportarnos como padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos. Dice Pablo: porque somos la casa de Dios, o porque la iglesia es la casa de Dios. Y es interesante, hermanos, que esta palabra casa, oikos, de donde sale la palabra economía, ya había sido utilizada por Pablo en el contexto anterior, hablando de los requisitos de los diáconos y de los pastores. Había dicho: el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Sin embargo, en este texto, la palabra casa no hace referencia a la familia, como hace referencia allí. Porque lo que estaba diciendo Pablo es: si ustedes no son capaces, varones, de gobernar sus hogares, ¿cómo pretenden ser pastores en la iglesia? ¿Cómo pretenden que sean elegidos si son reprochables? Pero acá Pablo le está diciendo a Timoteo, para que si tardo, sepas, Timoteo y toda la iglesia, cómo debe conducirse en la casa de Dios.
Y la palabra casa allí no está haciendo referencia a en la familia de Dios, sino en la habitación de Dios. Está haciendo referencia a un lugar. O sea que nosotros, cuando nos congregamos, cuando nos unimos, como lo estamos haciendo hoy en esta mañana, somos la casa de Dios. ¿Y por qué somos la casa de Dios? Porque Dios habita en medio de su casa. Dios habita en medio de su casa. Así que, cuando yo voy, hermanos, por ejemplo, a una de sus casas, cada uno de ustedes tiene sus reglas, ¿no? Es curioso, yo he visto ahorita con el tema del COVID, que uno va a la casa de un hermano y el hermano lo rocea así con desinfectante, le aplica gel antibacterial, pero uno va a la casa de otro hermano, el hermano le dice, siga, por fe. Y otro hermano mantiene el distanciamiento. Y el otro hermano, bueno, cada uno tiene ciertas reglas. Y no solamente con esto, sino con los alimentos, con el comportamiento, con las normas, con la hora de entrada a la casa, la hora de salida, etc. Pero cuando hablamos de la casa de Dios, ¿quién pone las normas en la casa de Dios, hermanos? ¿Por qué nosotros no queremos obedecer al Señor? Si es la casa de Dios. ¿Por qué nos molesta tanto que el Señor nos mande a hacer esto o aquello? ¿Y por qué nos rebelamos en contra de Él? Si en nuestras casas tenemos que obedecer, en la casa de Dios también. Es Dios el que establece las reglas, mis hermanos. Y esta, mis hermanos, es la casa de Dios. Y hacemos lo que Dios nos dice, no lo que el pastor dice, no lo que un maestro dice, lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo lo dice? A través de ellos precisamente, a través de su palabra. Entonces, en primera instancia, Pablo le está diciendo a Timoteo cuál es la razón por la que debe saber conducirse, porque eso es lo que dice al principio del versículo 15, nótenlo ahí, para que citarlo, y bueno, leámoslo desde el 14, dice, esto te escribo. Entonces, todo lo que la primera epístola de Timoteo dice antes del capítulo 3, Pablo está explicando por qué razón se lo está escribiendo. Dice, esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, o sea, si no puedo llegar a tiempo, si no puedo llegar cuando quiero llegar, debes saber cómo debes conducirte. Y esa palabra conducir ahí es interesante, porque la manera también en que se puede traducir conducirse es vivir. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro. Aprender a vivir. Vivir de manera activa, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, todo lo que Pablo le escribe, y yo podría decir, hermanos, que mucho, y aún creo que todo lo que la palabra enseña, lo enseña precisamente con ese propósito. Primero, para dar la gloria a Dios, y también para que nosotros sepamos cómo debemos vivir, para que podamos ser sabios, no a través de nuestra propia opinión, hermanos, no a través de lo inteligentes que seamos, de los sabios que nos creamos en nuestras familias, en nuestras opiniones personales, sino en la palabra de Dios, mis hermanos. Eso es algo que no debemos olvidar, y eso es lo que nos distingue del mundo, hermanos. La casa de Dios tiene unas características especiales: reverencia, amor, perdón, respeto. El mundo no las tiene, pero a veces, hermanos, no parecemos la casa de Dios. Bien, continuemos. Una de las segundas respuestas de pronto, o razones o argumentos que da Pablo allí en el versículo 15, ¿por qué debemos sabernos conducir? O sea, ¿por qué debemos saber vivir como iglesia? Es porque somos la iglesia del Dios viviente. Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué Pablo tiene que decir que somos la iglesia del Dios viviente? ¿Por qué no solamente dice de Dios?
Es interesante que Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, habla de que nosotros hemos sido cambiados o llevados de los ídolos al Dios viviente otra vez. Y probablemente, hermanos, aquí Pablo, y normalmente cuando Pablo utiliza la palabra o la frase Dios viviente, está haciendo referencia a algo que lo contrasta. ¿Y qué es lo que contrasta a un Dios viviente? Un ídolo muerto, un ídolo inútil, algo que no sirve para nada. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, Pablo allá en Primera de Tesalonicenses, hablando del Dios viviente, habla de los ídolos que nada son. Así que el segundo argumento de Pablo acá, de por qué razón debemos saber conducirnos en la iglesia, saber vivir, es porque la iglesia es propiedad de Dios, pero no solamente eso, sino de un Dios activo, hermanos. No un ídolo muerto, no un Dios inútil, no un Dios que no actúa en medio de su iglesia, sino un Dios viviente. La palabra viviente está activamente trabajando en potencia. Es decir, que en la iglesia reside precisamente ese poder de Dios. Es Dios el que capacita a la iglesia. Es Dios el que impulsa a la iglesia. Es Dios el que da el querer como el hacer. Y es precisamente eso lo que Pablo quiere enfatizarle a Timoteo en este texto. Hermanos, ¿en verdad nosotros creemos la palabra de Dios? ¿En verdad nosotros creemos que la iglesia es la iglesia del Dios viviente? Porque a veces parece que no, hermanos. No estimamos la iglesia, no nos importa la iglesia, no nos importa qué pasa en ella, qué decisiones se toman, qué se está estudiando, qué áreas de servicio están faltando para yo atenderlas. No nos importa. No nos importa si están haciendo enseñanzas para nosotros los varones, porque creemos que ya no sabemos todo. No importa si están haciendo reuniones de damas, porque siempre van a ir las mismas, las otras no lo necesitan, son perfectas. Los jóvenes, ya todos lo saben, nacieron así aprendidos con toda la carga de información. Y así somos. Y hay necesidades, hermanos, en la iglesia, pero en realidad nos importa, en realidad estimamos la iglesia. Miren, hermanos, que en la experiencia que he tenido en el instituto local, porque es de nosotros el instituto, estaba enseñando un tema que es muy bonito y es la eclesiología, un tema que nunca se había visto como se ha visto en este momento por la gracia de Dios en esta iglesia. ¿Y saben, hermanos, cuántos van? No les digo para que no se pongan tristes, pero eso a veces nos deja ver, hermanos, que tal vez no creemos tanto en lo que la palabra de Dios dice, que tal vez no tenemos a la palabra de Dios en primer lugar, lo tenemos por allá en tercero. Primero mis opiniones, primero yo, y después sí. Ni siquiera la opinión tal vez de mi esposa o mi esposo, de mis padres, sino yo. Entonces, creemos que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y resulta que ese yo del que yo les estoy hablando, hermanos, es aquel que probablemente Pablo está contrastando. Ídolos muertos, inútiles. Porque cuando nosotros nos ponemos en primer lugar por encima del Señor, es idolatría. Y ese ídolo somos nosotros mismos, o es otra persona, o es otra cosa. Ídolos muertos que nada sirven, porque no están activos. Es decir, no hay un poder en ellos, no hay una potencia en ellos, sola y únicamente la hay en el gran Dios, hermanos. Y la iglesia es del Dios viviente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Así que si Timoteo, por ejemplo, caso hipotético, no quisiera hacer lo que Pablo le está diciendo, no es lo que Pablo le está diciendo, sino lo que Dios les está mandando hacer. Ahora, miremos eso con nosotros, hermanos. ¿Acaso no queremos hacer lo que la palabra de Dios dice?
Porque lo que estamos diciendo es que no queremos obedecer a Dios directamente, pero en nuestra boca sale algo contrario, porque nosotros decimos, la iglesia, es preciosa, pero ¿cuándo estamos sirviendo en ella? Ahora, no estoy generalizando, ¿no? Porque siempre hay un remanente fiel, ¿no? Siempre hay un grupo de hermanos que por gracia de Dios el Señor los impulsa a eso. Pero otros dicen, no, es que la iglesia no necesita, es que está llena de hipócritas, es que allá no, solamente mi hogar. Hermanos, el hogar no es la iglesia del Dios viviente, es esta congregación local, son las congregaciones locales, es la iglesia a la que está haciendo referencia Pablo, la iglesia universal, podríamos decir, por supuesto. Y un tercer argumento que Pablo da como razón de saber cómo debemos conducirnos y cómo sabemos cómo debemos conducirnos, lo dijo en el versículo 14, esto te escribo, o sea, la palabra de Dios. Ustedes quieren saber cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo se debe aconsejar en la iglesia, cómo se debe disciplinar en la iglesia, cómo se debe alabar a Dios en la iglesia, cómo se debe leer, enseñar en la iglesia, la palabra de Dios. No pragmatismo, no sensacionalismo, no marketing, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, sigue diciendo Pablo en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y noten el énfasis, ¿no? Otra vez Dios, la palabra teos ahí. O sea, Pablo está enfatizando a Dios, y es lo que el versículo 16 vuelve y enfatiza. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, la razón por la que nosotros nos movemos, hermanos, no es porque seamos tan buenos y tan mejores que los demás, sino es por Cristo, es por Dios y lo que hace Él en nosotros, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Entonces sigue diciendo el versículo número 15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estas dos palabras son muy interesantes. Creo yo, hermanos, no estoy seguro, que eso es una endiadis. Una endiadis es como un término o un concepto en dos términos. Entonces en este caso es columna y baluarte, o sea, esos dos términos significan una sola cosa. Entonces significan, en lo que yo estuve estudiando el texto, probablemente significa el sostenimiento de algo. Entonces, la palabra columna que se utiliza ahí en el griego, hermanos, imagínense esto, no es una columna como nosotros podemos imaginarnos, por ejemplo, las vigas de esta capilla. La palabra columna que Pablo utiliza aquí probablemente hace referencia a esas columnas que tenían las estructuras griegas. En la arquitectura griega, recuerden que esas columnas que tenían, por ejemplo, los templos que estaban afuera eran unas columnas gruesas de diferentes tipos, tanto griegas como romanas. Esas columnas, hermanos, que eran gruesísimas, que aún hoy día hay vestigios de ellas, que hay evidencias de esas estructuras en Grecia aún. Esas columnas es a las que se está haciendo referencia Pablo. ¿Y esas columnas qué propósito tenían? Sostener el techo de un templo, por ejemplo. Ustedes pueden ver esas imágenes en internet de toda esa serie de columnas que sostenían toda esa estructura. Y Pablo está utilizando esa palabra acá para sostener esa estructura como tal. Entonces, la palabra columna lo que quiere decir es que lo que sostiene, lo sostiene con mucha fortaleza, y lo sostiene porque es su único propósito, sostener. Ahora, podríamos decir que implícitamente otro propósito era verse bonita, porque por supuesto esta arquitectura era hermosa, era arte. Y la palabra baluarte, para nosotros un baluarte es como un lugar de construcción, como para una defensa. Y a veces se ha entendido en el texto que la palabra baluarte está diciendo que está hablando de la defensa, pero resulta que la palabra baluarte que se utiliza acá, hermanos, también hace referencia a la arquitectura griega y romana. Y la palabra baluarte en el griego, por ejemplo, lo que hace referencia es al fundamento
que tenía esa estructura. Entonces, por ejemplo, iban a construir un templo, iban a construir un edificio de estos enormes, y pues por supuesto que tenían que hacer primero echar un fundamento para que toda esa superestructura entonces se pueda sostener otra vez, para que toda la estructura se pueda sostener, porque si no hay ese fundamento no se puede sostener. Y es interesante, hermanos, la relación que Pablo hace con esto, porque sabemos que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, y que ellos son parte de la iglesia. Y desde ellos hasta hoy, hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es la verdad para Pablo acá? Para Pablo la verdad es lo que está diciendo en el versículo 16. Para Pablo la verdad es lo que para nosotros hoy son estos 66 libros. La verdad es la revelación de Dios, hermanos. La verdad es el evangelio de Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es el sostén de la verdad. La iglesia es la que protege, podríamos decir también, la verdad. La iglesia es la que divulga la verdad. Esta es la iglesia del Dios viviente, hermanos. Ahora, ¿cómo somos columna y baluarte? Porque cada uno de ustedes, hermanos, y yo, cada uno de ustedes y yo somos columna y baluarte. No es Andrés, somos todos. Entonces no podemos ser negligentes con este asunto, hermanos. Todos debemos despertar nuestras mentes, abrir nuestros ojos, hermanos, y preocuparnos por lo que está pasando, ser diligentes en el trabajo, servir, estar pendientes de cada una de las necesidades que hay, hermanos, no unos, todos, hermanos, como un solo cuerpo, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cómo somos columna y baluarte de la verdad? Les voy a dar ejemplos. Ahora, yo tenía unos textos, pero se me perdieron las notas, entonces después de pronto les comparto los textos. Pero una de las formas en las que somos columna y baluarte de la verdad, y es sencillo, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Es una de las formas en las que esas columnas, ese fundamento, ese techo, y en medio donde Dios está habitando, para que podamos fungir como esa iglesia verdadera, bíblica, como queremos ser, y como somos y como seguiremos siendo si el Señor lo permite, es obedeciendo la palabra de Dios. Todos, no unos, no a unos a los que les parece que ser cabeza de hogar no es como tan bueno para su hogar, no unos que tal vez piensan que la esposa debería ser la cabeza del hogar. No, todos debemos obedecer la palabra de Dios. El Señor nos manda a todos a perdonar. Hace poco escuchaba como una crítica de alguien que no perdonaba a otro hermano. Y hablando con el hermano decía, yo ya lo perdoné hace tanto. El problema era del otro que no había perdonado. Todos debemos perdonar, no uno, no las mujeres, no las hermanas, no los niños, todos, nosotros varones también, pedir perdón y perdonar, soportarnos, tenernos paciencia. Esto no es si queremos, hermanos, porque es que somos la casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad, y una manera en la que sostenemos la verdad es obedeciendo la verdad. Por supuesto debemos obedecer la verdad, hermanos, pero otra forma también es compartiendo esa verdad. Hace poco se nos enseñaba de algo que a veces, hermanos, con dolor parece que se ha olvidado en nuestra iglesia y que es responsabilidad solamente de unos pocos: la evangelización. ¿Cómo nosotros estamos divulgando la verdad? Hermanos, es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de los maestros ni de los hombres solamente, de todos, hermanos. Si acá hay niños que profesan fe, hermano, aunque eres pequeño, también tienes esa responsabilidad. Si te crees
y si profesas ser creyente, y si te has arrepentido y has creído en Cristo Jesús precisamente. Ahora, que hay más habilidad de los maestros, que hay más tiempo para ellos, por supuesto que sí, pero es una responsabilidad de todos, mis hermanos. Y una manera de ser columna y evaluarte la verdad es precisamente esa. Otra, entonces, vamos a la tercera. Entonces, la primera, obedecer; la segunda, divulgar; la tercera, y esta lista la saqué de un hermano llamado William Hendrickson, me pareció muy buena. La tercera, hermanos, es tener en alta estima la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser columna y baluarte de la verdad si no queremos obedecer la palabra de Dios? Si no obedecemos la palabra de Dios. Hace poco también hablaba con unos hermanos y hablábamos del matrimonio. Y hermanos, yo les digo que el matrimonio es precioso en Cristo Jesús. El matrimonio se puede llevar a cabo conforme lo que el Señor ha mandado, hasta la muerte. El mundo no sabe. El mundo se separa por cualquier cosa. El mundo destruye un hogar por cualquier razón. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Pero a veces los creyentes parece que fueran incrédulos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no tienen en alta estima la palabra de Dios. Es por eso, hermanos. Esa es la simple razón. ¿Y saben cómo yo lo sé? Porque yo también soy así. Pero el Señor es bueno y nos ayuda en el camino. Y debemos confesar y arrepentirnos, porque estamos pecando en contra de Dios cuando no tenemos en alta estima la palabra de Dios. A veces, y yo soy uno de los primeros en eso, hablamos de la sola Escritura. Y la sola Escritura, entonces, es que la Escritura es nuestra máxima autoridad por encima de todas las autoridades. ¿Pero eso es cierto en la práctica? Porque a veces lo decimos y lo formulamos de manera magistral, pero es así, en la verdad. ¿Somos columna y baluarte de la verdad en ese sentido? ¿Tenemos en alta estima la palabra de Dios? ¿Tenemos en alta estima la iglesia de Dios? ¿O no nos importa? No nos importan las asambleas que se hacen, nos importan más otras cosas, tal vez la novela, el fútbol, tal vez que nos fastidia el hermano que va a hablar, que no nos agrada. Nos importan las decisiones que se toman, el trabajo que se está haciendo. Nos importa decir, hermano, míreme, yo estoy acá, puedo servir, ¿en qué me necesitan? Nos importa lo que está pasando en nuestra iglesia local, los cambios que estamos teniendo, hermanos. ¿O solo le importa a algunos? Hermanos, es la iglesia del Dios viviente. Es la casa de Dios, hermanos. Es la columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a apreciar su iglesia, como apreciamos nuestros hogares, por supuesto, y como nos apreciamos a nosotros mismos. Pero que el Señor nos ayude a apreciar la iglesia, porque la iglesia es tan valiosa, hermanos. ¿Y saben cómo ustedes se pueden dar cuenta de que la iglesia es valiosa? Por todo este periodo que hemos tenido que vivir sin podernos congregar. ¿Qué ha pasado en sus hogares? ¿Qué ha pasado en sus casas? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Acaso están iguales que como cuando se congregaban, como cuando escuchaban la palabra fieles, como cuando cantaban con fuerza, con ánimo? Porque yo me imagino, supongo, que algunos de los hermanos de esta congregación, cuando se tenían que conectar, no se conectaban virtualmente con reverencia, sino de pronto acostados en la cama. Prendían el celular así de ladito y a escuchar a ver qué era lo que tenía que decir el pastor allá con esa grabación. No teníamos la reverencia allá, nos enfriamos, nuestros hogares se vieron confrontados con la realidad de cómo somos nosotros y la madurez que tenemos. Y por eso, hermanos, hoy día hay tantas situaciones difíciles. No en sí por el hogar, sino por no tener en alta estima la palabra de Dios, por no tener en alta estima la iglesia. Es necesario, hermanos. Esto Dios no lo necesita, lo necesitamos nosotros. Necesitamos la edificación, necesitamos el amor, necesitamos la exhortación, necesitamos la disciplina, hermanos.
temas tan serios que nos ayudan porque son el verdadero amor. El verdadero amor, hermanos, no es el consentimiento y la alcahuetería. El verdadero amor es la exhortación, es el perdón, es la paciencia. Ese es el verdadero amor, hermanos. Así que esto es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, mis hermanos, hoy lo que quería compartirles y animarles y exhortarles, como el Señor lo ha hecho conmigo con esta palabra, es que amemos a la iglesia de Dios, es que nos preocupemos por ella, es que sigamos estos procesos y este camino juntos, como un solo cuerpo, no unos adelante de otros, todos juntos, hermanos, todos preocupados. Aquellos que van hacia la membresía, que están acá animados, estudiando hacia la membresía. Aquellos incrédulos que tal vez están por acá, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo Jesús para que puedan ser parte de esa casa de Dios, de esa iglesia del Dios viviente, que puedan ser parte de esta columna y baluarte de la verdad. Porque es columna y baluarte, porque es sostenimiento, es fundamento. Ustedes no van a encontrar en otra parte, en otra religión, la verdad. La verdad ha sido confiada a la iglesia y la iglesia es sustentada por Dios. Y es el único sitio, hermanos, en donde vamos a escuchar la palabra de Dios, para obedecerla en nuestros hogares y para dar la gloria a Dios. El incrédulo que siga con ese proceso que lleva tal vez en esta iglesia, y el que no, lo invitamos a que se acerque a uno de nosotros y que pueda empezar un proceso de estudiar qué es el Evangelio, para que Dios quiera, tenga misericordia y pueda salvarse. Pero nosotros, los hermanos, también debemos arrepentirnos, no para salvación, pero sí para santidad, para poder seguir ese camino, para dar ejemplo a los que nos están viendo, para ser luminares en medio del mundo. Recuerden Mateo 16:18, dijo Cristo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no van a prevalecer, hermanos, porque somos columna y baluarte de la verdad, porque el Señor nos sostiene y debemos estar fuertes, firmes, confiados, esperanzados en eso, hermanos. Confiar en Cristo. Cristo venció y por eso nosotros vencemos. Ya vencimos y vencemos y venceremos. Y damos gracias a Dios por el Señor Jesús. Todo esto, hermanos, está centrado en la potencia no de ustedes y mía, sino de Cristo. Quiero terminar con esto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la verdad, hermanos. Este es el Evangelio, el que debemos vivir, el que debemos divulgar, el que debemos estimar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a apreciarla. Ayúdanos, Señor, a despertar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro cuerpo, Señor, que nos podamos sentir movidos por tu palabra, Señor, impulsados por tu Santo Espíritu, iluminados por Él, para que podamos entender esta preciosa palabra que nos exhorta, Señor, que nos anima a seguir. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos tener o seguir teniendo estos cambios maravillosos que en tu gracia estás haciendo en tu iglesia, Señor, y que no solamente nosotros, sino que cada una de las iglesias pueda reformarse hacia tu palabra. Señor, te damos gracias porque no lo merecemos, pero por eso es gracias, Señor, porque tú la has otorgado por tu divino amor. Eres amantísimo, Señor, y por eso te damos gracias en esta mañana. Pero también, Señor, reconocemos que nosotros somos infieles, que nosotros somos polvo, Señor, que nosotros no queremos obedecerte, no tenemos en alta estima tu palabra, no divulgamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, ayúdanos a arrepentirnos de no obedecer tu palabra en nuestros hogares, en nuestra forma de ser, en todo, Señor, en la iglesia también.
límpianos por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos a poder seguir perseverando, a seguir adelante, a seguir viviendo para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a crecer como un solo cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Señor, somos la iglesia del Dios viviente, dice tu palabra. Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta esencia que es de la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y por los méritos magníficos de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén.